Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva oportunidad para trabajar sobre otros compuestos, denominados hidruros. Los hidruros son compuestos binarios formados por el hidrógeno y un elemento químico. De acuerdo al elemento que lo acompañe, se pueden clasificar en hidruros metálicos o hidruros no metálicos. Los primeros están formados por el metal más el hidrógeno, y los segundos por un no metal más el hidrógeno. Primero, trabajaremos con los hidruros metálicos. Comenzaremos con los pasos para realizar su fórmula. Se realiza de manera muy similar a los óxidos. Primero colocamos el símbolo del metal y luego el símbolo del hidrógeno. Luego debemos indicar los números de oxidación de cada uno. Es muy importante que tengan en cuenta que en estos hidruros el hidrógeno siempre actúa con -1, mientras que en los hidruros no metálicos lo hace con +1. En el ejemplo tenemos el calcio, que como ya sabemos actúa con +2, y el hidrógeno, como les mencioné recién, con -1. Ahora debemos colocar los subíndices de cada uno, de modo que la suma de los números de oxidación dé 0, como les expliqué en la clase anterior. Esta regla es general para todos los compuestos, así que la van a tener que tener siempre presente. El número de oxidación del hidrógeno se coloca como subíndice del metal y simultáneamente colocamos el número de oxidación del metal como subíndice del hidrógeno. En este caso nos queda como subíndice del calcio el 1, por lo que no lo escribimos, y como subíndice del hidrógeno el 2. Y así obtenemos la fórmula del compuesto. Ahora veremos cómo nombrarlo. Para eso se utilizan las tres nomenclaturas: por atomicidad, de stock y tradicional. Aunque por lo general la primera dos solo se utilizan si el compuesto está formado por un elemento que presenta dos o más números de oxidación. Comenzaremos con la nomenclatura por stock. Es muy similar a la de los óxidos, al igual que la demás, pero en vez de poner la palabra óxido ponemos hidruro de más el nombre del metal, indicando número romano y entre paréntesis su número de oxidación. Así, el compuesto del ejemplo se nombra hidruro de calcio, entre paréntesis, en números romanos, el 2, ya que el número de oxidación del calcio es 2. En la nomenclatura por atomicidad también escribimos la palabra hidruro de más el nombre del metal, pero mediante prefijos indicamos la cantidad de átomos de cada elemento. Para un átomo utilizamos mono, para 2 di, para 3 tri y así sucesivamente. Por lo general, en estos compuestos solo se indica el prefijo del hidrógeno. Así, el hidruro de calcio con esta nomenclatura se denomina dihidruro de calcio. Por último, en la nomenclatura tradicional también se escribe la palabra hidruro de más nombre del metal, con los prefijos o sufijos hipooso, oso, ico o per-ico, de acuerdo a la cantidad de números de oxidación del elemento que forma el compuesto. Si dicho elemento presenta un solo número de oxidación, solo se nombra utilizando hidruro de más el metal. Como el calcio solo tiene un número de oxidación, se nombra hidruro de calcio. Ahora continuaremos con los hidruros no metálicos, su nomenclatura y formulación. Primero realizaremos los hidruros formados con no metales del grupo 16 y 17 de la tabla periódica, ya que los formados con los no metales de los grupos 13, 14 y 15 se formulan diferente. Es importante que presten atención porque, a diferencia de los hidruros metálicos, en estos se coloca primero el hidrógeno y luego el no metal, como pueden apreciar en el ejemplo. El segundo paso es colocar los números de oxidación de cada uno. Como les mencioné anteriormente, el hidrógeno actúa con +1 y los no metales con su menor número de oxidación y signo negativo. Así, los elementos del grupo 16 utilizan el valor -2 y los del grupo 17 -1. Como pueden ver en el ejemplo, colocamos como número de oxidación el hidrógeno +1 y del cloro -1, ya que es su menor número. Luego colocamos los subíndices de cada uno.
El procedimiento es el mismo que para los anteriores. Por lo tanto, nos queda 1 como subíndice de cada elemento y no lo escribimos. Así obtenemos el compuesto formado. Veremos otro ejemplo de un hidruro formado con el azufre. Colocamos los símbolos del elemento, primero el del hidrógeno y luego el del azufre. Luego los números de oxidación de cada uno. Como ya sabemos, al hidrógeno le corresponde el +1 y el menor número de oxidación del azufre es el -2. Y como último paso nos queda asignarle el subíndice correspondiente a cada uno, para que se cumpla que la suma de los números de oxidación nos dé 0. En el hidrógeno colocamos como subíndice el número de oxidación del azufre, pero positivo, o sea el 2. Y al azufre le corresponde como subíndice el número de oxidación del hidrógeno, el cual es 1 y por lo tanto no lo escribimos. De esta manera obtenemos el compuesto formado. En cuanto a la nomenclatura de estos compuestos, por lo general se utiliza una sola. Se escribe el nombre del no metal terminado en uro y a continuación la palabra de hidrógeno. Así como vemos en pantalla, el hidruro formado con el cloro se denomina cloruro de hidrógeno y el hidruro formado con el azufre se denomina sulfuro de hidrógeno. Además, es muy importante tener en cuenta que si estos compuestos se encuentran en disolución acuosa, se denominan hidrácidos. Para indicar esto, es común que junto a la fórmula del compuesto se encuentren las letras A y C entre paréntesis o A y Q. Siempre que el hidruro aparezca acompañado con estas letras, su nomenclatura es la siguiente. Se escribe la palabra ácido y el nombre del elemento terminado en el sufijo hídrico. Así, el cloruro de hidrógeno en disolución acuosa se nombra ácido clorhídrico y el sulfuro de hidrógeno ácido sulfídrico. Para finalizar, veremos los hidruros formados con los no metales del grupo 13, 14 y 15. Realizaremos algunos de ellos a modo de ejemplo. La nomenclatura es igual que para los anteriores, pero su fórmula es similar a la de los hidruros metálicos. Colocamos primero el no metal y luego el símbolo del hidrógeno. Olvidé mencionarles que estos compuestos reciben nombres especiales y que no forman hidrácidos. Así, el hidruro formado con el carbono que se encuentra en el grupo 14 se denomina carburo de hidrógeno o más bien metano. El hidruro formado con el nitrógeno se denomina nitruro de hidrógeno, pero es más conocido con su nombre especial amoníaco. El compuesto formado con el fósforo se nombra fósforo de hidrógeno en la nomenclatura tradicional, pero se conoce más con el nombre de fosfina o fosfano. De esta manera llegamos al final del video. Espero que les resulte útil y lo puedan aprovechar. De igual manera, cualquier consulta que tengan, estoy a su disposición.